senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, esta mañana acá en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenas tardes, en rigor. Buenas tardes, ya parece, sí. Sí. Buenas tardes. Oiga, un reporte de las elecciones españolas que estábamos hablando antes, 53% de participación, esos 4 puntos menos que en la elección anterior, que fue en noviembre. Se la jugó Sánchez porque otoño. fuera a votar menos gente, pues se adelantó las elecciones haciéndolas coincidir con las vacaciones. Aparentemente lo hace coincidir, es la primera vez que hay elecciones en verano, es el equivalente al 23 de enero, en nuestro caso. Oiga, ¿se calmaron en la UDI, no? Estaban un poco agitados. Yo creo que estamos sintonizando lo que piensa la gran mayoría de Chile, el momento político que se vive hoy día. Llevamos 5 o 6 semanas hablando de la misma situación y yo creo que es muy importante volver a hablar de las cosas que le importan a los chilenos. Y los chilenos hoy día yo estoy convencido, y es cosa de mirar las encuestas de opinión, no están contentos con lo que está pasando, con la defraudación de platas públicas, un esquema para defraudar en temas tan sensibles, en platas tan sensibles como las que son para la vivienda. Yo creo que estamos representando eso. Más allá, acá yo escuchaba al subsecretario Monsalve decir que la UDI se quedó sola en el bloque anterior. Nosotros estamos muy tranquilos exigiéndole al gobierno que asuma una responsabilidad política. Y yo creo que esto, si es que se asume bien, va a marcar un hito de un antes y un después. Y cuando digo se asume bien, que efectivamente, y en eso vamos a insistir, de que hay que dar señales concretas, contundentes, que sean creíbles, y en eso el símbolo, a nuestro juicio, de las situaciones para marcar un antes y un después es el ministro Giorgio Jackson. O sea, se tiene que ir el ministro. Eso nosotros creemos que es así, sí. Oiga, una cosa es sintonizar con lo que le importa a los chilenos, que pueden estar indignados, ya, puede ser. Otra cosa es que a veces la indignación los líderes políticos la tienen que conducir, digamos. Obvio. ¿La están conduciendo? Porque parece que no, digamos. A ver, yo creo que y en particular, asumiendo costos, ¿quién más que la UDI en el último tiempo ha tenido la capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos cuando es importante en un momento determinado para Chile, aun cuando eso significa asumir costos? Eso pasó el año pasado en el proceso constituyente, que hoy día y nos costó, y fue difícil. Y fíjese, Iván, que en ese momento yo hacía memoria hoy día, antes de que se llegaran a estos acuerdos, mucha gente decía la UDI no va a cumplir. Se necesita que dé una señal política distinta y que el presidente de la UDI asuma que acá hay que hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados de la UDI. Nos pidieron asumir, por ejemplo, reformas constitucionales, bajar los quórums. No sé si usted recordará que fue como la antesala también a decir de que estábamos rechazando para tener una nueva oportunidad mejor y salir de la lógica de lo que había sido ese proceso refundacional. Tomamos esa señal. Acá pasa algo más o menos similar. Si el gobierno no asume que tiene que entregar señales políticas contundentes que sean creíbles al país, porque acá lo que ha aparecido hasta el momento es que está como tratando de que pasen las semanas, que todo se olvide, y por de pronto el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que dirige el ministro Jackson, está preocupado de esto en vez de estar preocupado que se le cerró el pequeño Cotolengo, los programas para la niñez. Hay problemas operativos importantes. Y fíjese, Iván, y usted hacía mención en el bloque anterior también, yo no puedo tener confianza, y se quiebran las confianzas políticas cuando el ministro encargado de la situación que ocurrió esta semana en el Ministerio de Desarrollo Social, enterado de lo que había ocurrido, se va a Concepción a las 6, 7 de la mañana, sabiendo que lo que había ocurrido era de una connotación que podía tener impacto. Y fíjese además, Iván, que no fue una cuestión que la hayan ellos puesto voluntariamente en conocimiento de la opinión pública. Esto es súper importante. Hay un periodista del canal de TVN sí, que se entera de esto por casualidad, porque estaba haciendo algo, el tema del Día del Amigo, y le pregunta un móvil de otra cosa, y se encuentra con esta situación. ¿Usted cree que así como hubo una situación en el Ministerio de Bienes Nacionales hace 2 semanas que nos enteramos recién, esto se hubiese sabido? ¿Por qué no se sabe todavía? Sí, de todas maneras, si están los carabineros y hay un parte policial. Perfecto, pero si no hubiese habido un periodista a esa hora, la reacción probablemente hubiese sido diferente. A mí me genera profundas dudas, Iván. Yo sé que usted también, porque le hizo la mención al ministro Monsalve, al subsecretario Monsalve, respecto de que se haya prohibido o que no se haya autorizado inmediatamente la pesquisa de los computadores el día jueves y se tuvo que llegar con una orden judicial al día siguiente. Entonces, hay muchas situaciones que hoy día no han sido aclaradas, y cuando usted le pregunta a la opinión pública, ve las encuestas, te dicen, acá todavía se tienen que aclarar las situaciones. Y hay una responsabilidad judicial para la cual la UDI está haciendo todo lo que se puede hacer, presentamos querellas, tenemos un equipo de abogados trabajando, pero acá hay una responsabilidad política para marcar un antes y un después. ¿Cómo califica usted la decisión del ministro Jackson de volar igual a Concepción ese día?
Es una de frivolidad. una desconexión y de una irresponsabilidad que da cuenta de que acá es de alguna manera no entender la magnitud de lo que estamos involucrados. Ya. Llevamos 5 semanas, 6 semanas, Iván, y yo comparto, debiéramos estar hablando de pensiones, debiéramos estar hablando de los temas que le importan a los chilenos, para qué decir en el Ministerio de Desarrollo Social hay muchos temas de cómo vuelven los niños a clases, de lo que pasa en materia de salud, y no lo estamos haciendo, y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad para que el diálogo político pueda volver a enfocarse. Vamos a hablar de pensiones porque los que se salieron de la mesa el viernes fueron ustedes, pero antes de eso, mire, le doy por bueno que el ministro está desconectado, que no entiende bien, que tomó una decisión irresponsable, ya, se lo doy por bueno, pero de ahí a decir que el ministro ha orquestado un esquema de defraudación, a través de fundaciones políticas y que está directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, hay un paso más o menos gigantesco, senador. A ver, dos cosas. La primera... Pero la carta efectivamente es injuriosa, le asigna 2 delitos al ministro Jackson. Iván, dos cosas en eso. Lo primero, a mí me llama la atención que el foco se ponga en la UDI cuando hoy día tú tienes a senadores del oficialismo, Fidel Espinosa y otros, que incluso más en silencio te dicen esto es inaceptable y que hay una responsabilidad del ministro Jackson. Fidel Espinosa lo dice públicamente y dice algo más o menos parecido a lo que dice la carta. Que el ministro, el subsecretario Monsalve dijo que era injurioso también. Pero fíjate que no solamente eso, en términos políticos ya se está preparando una acusación constitucional o el esbozo de una acusación constitucional no por parte de la UDI, no por parte de la oposición, por gente que está, por parlamentarios que están empatizando con esta situación. Y lo segundo, y creo que es lo más importante... Una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es decir, se lo repito, que el señor Jackson orquestó un esquema de defraudación, que el señor Jackson está directamente involucrado en el robo. Fíjate Iván, disculpe, eso es asignar un delito. Ustedes que han defendido tanto la presunción de inocencia, Iván, lo segundo, le asignan un delito. ¿Qué pruebas tienen de esto, senador? Lo segundo para mí es lo más importante, que no me dejaste terminar. Lo segundo, el ministro Jackson, ese mismo día, en la mañana, antes de la carta, dice que acá hay una operación política. No lo dice la UDI. Una operación consejo político, sí. Un consejo político, que vamos a actuar hasta las últimas consecuencias, porque acá, él mismo esboza la posibilidad, ratificado posteriormente por la ministra vocera de gobierno, de que acá estamos en presencia de una operación política para, comillas, atacar al gobierno. Por favor, ¿sabes cómo es? Es como deslizar sus problemas bajo la alfombra, tratar de que el tiempo pase, dejemos que esta cuestión pase, que Jackson siga en su cargo, que nada haya pasado. Me parece que de verdad es inaceptable. Cuando a mí me dicen lo decía el subsecretario Monsalve, la UDI está quedando sola y tiene que pedir disculpas. Yo también creo que el ministro Jackson tiene que pedirle disculpas al país por las defraudaciones que han ocurrido en sus narices. Tiene que pedirle disculpas al país por deslizar que hay una operación política. Senador, él lo dijo. ¿De dónde se sigue? Sí, por supuesto, él lo dijo. Y se lo preguntamos al subsecretario Monsalve varias veces esta mañana. ¿Cuál fue? Que no hay que es un error, se pidió disculpas. No pidió disculpas. Bueno. Ahora, pero ¿de dónde se sigue? De lo que puede ser un error del ministro Jackson, un error incluso político, no solo comunicacional, que el ministro esté directamente involucrado en el robo o que haya orquestado un esquema de defraudación. Digo, ustedes que han defendido a rajatabla la presunción de inocencia, la han acusado a un ministro, los diputados y en la carta que usted respaldó, han acusado a un ministro de 2 delitos. El ministro Giorgio Jackson... Sin exhibir prueba alguna. El ministro Giorgio Jackson, Iván, es el símbolo del partido político que está en el corazón de la defraudación al Estado. El símbolo, además, con hechos muy lamentables. Un símbolo político. Por supuesto, ¿Qué político. Prueba tiene? Político. Pero, senador, lo judicial... ¿Quiere que se lo lea de nuevo? Senador, esto no es político. Lo judicial... Ustedes están diciendo que orquestó un esquema de defraudación. Ustedes están diciendo que está directamente involucrado en el robo. Bueno, pero no es muy diferente a lo que dice alguien como Fidel Espinosa, no es muy diferente a lo que piensa... ¿Y porque una brutalidad la dicen más gente en menos brutalidad? Pero ¿sabes lo que pasa, Iván? Que al final del día también se trata de generar un hito, un cambio, una posibilidad de que el gobierno empiece a hablar de otra cosa. Senador, ¿no se pasaron de rosca con esta declaración? Mira, yo ¿usted no la encuentra injuriosa? En el momento que tomo conocimiento, y acá voy a deslizar, porque ya lo hizo ella, una conversación que tuve con la ministra del Interior, en el momento que tomo conocimiento de esa declaración, vicepresidenta de la República la vicepresidenta de la República en ese momento me transmite que hay molestia por esta carta. Yo, no, para ser muy sincero, en ese momento cuando ella me transmite esto no lo había visto. Dije, déjame ver de qué manera puedo hacerme cargo para ir tratando de bajar las tensiones. Literal,
Y a la hora yo me encuentro con la ministra vocera de gobierno diciendo en la práctica que ella había reprendido al presidente de la UDI, por mí, por el fondo, por esta carta. O sea, si tú me preguntas... usted lo había reprendido, dice usted. Si tú me preguntas quiénes se ponen en la posición primero de reprender públicamente de una conversación que había sido privada a la bancada de la UDI y posteriormente el día siguiente acusar una operación política que coincide además con el presidente de la República cuando debe haber estado en Europa viendo cómo traer más inversión a Chile, acusando a la oposición de desestabilizar a Chile. Mira, yo de verdad, Iván, me parece que no hay una estatura moral suficiente de parte, particularmente de quienes intentaron desestabilizar a Chile pidiendo renuncia, acusando en cortes y en tribunales internacionales de violaciones de los derechos fundamentales a los ministros del gobierno anterior. O sea, por favor, un poquito de pudor y autocrítica. Quizá hay una crítica política que se pasa al plano judicial un poco exagerado y son los tribunales de justicia los que tendrán que determinar aquello. Pero acá, si el gobierno no se hace cargo de marcar un antes y un después respecto de la gravedad de las situaciones, de la defraudación de fondos públicos para todos los chilenos, vamos a estar en un problema. La UDI, y lo he dicho, o sea, llevamos un año y medio en una especie de baile de máscaras diciendo, oye, la reforma de pensiones, la reforma tributaria, hay una mesa que se había instalado, que en la práctica era un juego de máscaras. Nosotros en una semana, Iván, en el Congreso, y además probablemente vamos a presentar una propuesta más pública la próxima semana en materia de pensiones, estamos disponibles a llegar a votar favorablemente una reforma de pensiones que le pase toda la cotización adicional a las cuentas individuales. ¿Para eso tiene que conversar? No, para eso tiene que estar. No, para eso se presenta el proyecto en el Congreso y nosotros estamos disponibles. Perdón. Para eso ¿Están disponibles a votar? Es que ¿le escuché bien? ¿Están disponibles a votar a favor una que pase todas las cotizaciones a cuentas individuales? A ver, ¿qué de nuevo? Pero eso no es ninguna negociación. Pero Iván, si es lo que piensa Chile respecto de quién se tiene que hacer en materia previsional. Bueno, sí, pero Chile también piensa que tiene que haber pena de muerte, pues, senador. Bueno, pero por eso nos corresponde a nosotros conducir en el debate político, pero en materia de pensiones, que es uno de los temas probablemente donde las iniciativas populares que se presentaron en el Consejo Constituyente están absolutamente alineadas respecto al derecho de propiedad, la heredabilidad, lo que significa la libertad de elegir, lo que significa que los 6 puntos de cotización adicional, y mira, hay esquemas que se pueden discutir respecto a seguros, respecto a la posibilidad de lo que significan quizá algunos ajustes adicionales, pero los 6 puntos, y ahí hay acuerdo inmediatamente, o sea, de hecho, inmediatamente. Bueno, claro. Pero por otro lado, de acuerdo con lo que usted piensa ya, pero espérese, por otro lado, Iván, reservemos el tema de pensiones para después. Feliz. Ya. Usted dice, habla con la vicepresidenta Carolina Toá, le dice, voy a tratar de bajar las tensiones, déjeme ver, y ahí sale esta otra declaración que a usted le parece desafortunada. Es algo que siempre los políticos tenemos que tratar de hacer, pero sí, es difícil cuando te... No, bueno, pero lejos de bajar la tensión, luego usted no solo respalda la declaración, que la sigue respaldando por lo que veo. Así es. ¿Así es? Ya, ok. Y sale esta otra declaración donde congelan las relaciones con el gobierno. Sí. Le voy a leer, no el editorial del Siglo, le voy a tener el editorial del Mercurio de hoy, que supongo que usted no considera un instrumento de propaganda bolchevique, digamos. Para nada. Dice que es inadmisible el paso que ha dado la UDI al condicionar el diálogo político con la moneda a la salida de Jackson. Dice que es no solo irresponsable, que erosiona la institucionalidad, que desde la centroderecha promueve el parlamentarismo de facto y que además para un partido que ha defendido tanto el presidencialismo revela una preocupante desorientación. Eso dice el Mercurio, no el Siglo. Lo escribió probablemente algún profesor de Derecho Constitucional que no entiende las lógicas políticas, porque, a ver, el mismo Mercurio dice que la presencia de Giorgio Jackson se ha convertido en un estorbo y en un problema para la gestión política del actual gobierno. Puede ser. Me gusta un tuit que le leía a Jorge Taruda, que decía, en el pasado cuando los ministros le generaban un problema al gobierno, ustedes eran muy chicos, ustedes eran muy jóvenes, pero renunciaban los ministros, renunciaban. Claro. Y yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir. O sea, si ayer Iván, cuando... Pero, senador, usted lleva muchos años en política. Usted sabe que si un partido de oposición le pide al presidente que saque a un ministro, ese ministro queda más firme que nunca. Eso corre para Hinspeter en el gobierno anterior, eso corre para Mañalich en el gobierno anterior. No es así. La oposición tiene un rol de fiscalización, la oposición... Y si no, lo que va a ocurrir es que viene en camino, lo anunció Andrés Joanet, una acusación constitucional que no le hace bien al debate político y al ambiente. ¿La respaldaría?
Pero hoy día, por supuesto. ¿Sobre qué base? Bueno, hay que ver cuáles son los fundamentos con los que se presenta, pero por lo menos en lo que ocurrió en el día jueves. Por viajar a Concepción el jueves en la mañana puede ser una tontera política, oye, pero no está contra la Constitución. Le quiero dar los créditos. Leslie Ayala, periodista de la tercera, ¿sí? Revela por qué el ministerio se opuso a la entrega de los computadores, de la información que existía en esos computadores antes del robo. ¿Por qué se opuso? ¿Qué había? No nos han dicho todavía, no sé si usted lo sabe ya, en la famosa caja fuerte. ¿Cuáles son? Está solo la descripción que hizo la fiscal. Pero es una descripción general. ¿Cuáles son los convenios? ¿Cuáles son los que no tenían boletas de garantía? Todos tenían boletas de garantía. Con boletas de garantía. Pero bueno, creo que es información demasiado relevante y para nadie, yo creo que para los chilenos en general, por supuesto para la UDI tampoco, y estamos tratando de encarnar eso. Es creíble que esto solamente se haya gestado entre dos personas, uno en la cárcel de Puente Alto y su tía en la comuna de Renca. Para nadie es creíble. O sea, ¿por qué? ¿Con qué conocimiento? ¿Sabía hasta dónde estaba el Napoleón en el tercer o cuarto piso? Vaya nomás, están en los computadores con candado y el Napoleón está ahí. O sea, ese es el nivel de información, de sofisticación con que actuaron. No creo que haya sido solamente. ¿Y eso es lo que supone la responsabilidad directa del ministro Jackson en el robo? Bueno, al menos negligencia inexcusable, al menos la incapacidad de reparar inmediatamente una situación donde él ya había. O sea, a ver. Porque estamos como dice los abogados, estamos contestes de que el ministro no tiene por qué saber qué es lo que hacen los guardias. La renuncia del ministro Jackson en ese mismo diario, hace 2 semanas atrás, en el cuerpo de reportaje, la pedí yo, la pidió Felipe Cast, la pidió Fidel Espinosa. O sea, es un hecho bastante instalado de que acá hay una responsabilidad política del fundador del Frente Amplio en los casos de Democracia Viva, de ser la persona que tiene más vinculación en esta etapa de la superioridad moral, que creo que hay que superar, y lo cree el socialismo democrático, lo cree la oposición. Y es por eso que hace 2 semanas habíamos pedido esto. Hoy día, con toda esta situación ya viva, llevamos semanas hablando de este tema, ocurre esto y el ministro parte igual a Concepción. Me parece que hay una incapacidad de leer, yo creo que el ministro Jackson es una persona que sabe política, la gravedad de esas situaciones. Y lo único que me lleva a pensar es que él pensó que esta situación, si no es por Simón Olivares, el periodista TVN, Olivero, si no es por Simón Olivero, él pensaba que esto iba a pasar colado, así como pasó el supuesto robo del Ministerio de Bienes Nacionales hace 2 semanas. Pero piense un poco mejor de su adversario. Pero si no es pensar, pero entonces o tiene muy mal, o tiene un parte carabinero evidente que todos nos íbamos a enterar. ¿Y por qué no se enteraron del robo del Ministerio de Bienes Nacionales y se enteraron 2 semanas después? Porque no fue un robo, porque fue un intento de robo. Está bien, Iván, pero probablemente... Y lo confirmó recién al subsecretario acá. Él hubiese esperado que se le pusiera tierra, como se ha pretendido poner tierra a esta situación durante muchas semanas. Oiga, la única oposición la está haciendo hoy día el senador Fidel Espinosa, y probablemente hay un contubernio entre Chile Vamos y el oficialismo para ponerle tierra. Nosotros no estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a ponerle tierra a esta situación. No, está bien difícil echarle tierra. Sí. Con lo de la frase de que la oposición quiere desestabilizar al gobierno, que la dijo el presidente en una entrevista en la BBC, con todo lo que pasó con el golpe de Estado y la declaración que anunció el presidente el fin de semana anterior en una entrevista en la cadena SER en España, la relación con el gobierno y el tema de los 50 años está medio enturbiado, derechamente. Bueno, ni hablar de lo del ministro Jackson. Yo creo que lo más difícil en el tema de los 50 años ocurrió hace 3 semanas atrás con la salida de Patricio Fernández de la gestión en esta materia. Yo tenía confianza de que él iba a tratar de construir una mirada donde, a pesar de las diferencias que son irreconciliables, no van a dejar de ser irreconciliables las miradas de lo que ocurrió el 11 de septiembre en Chile, se trate de construir un futuro en mayor unidad. Todos los gestos públicos, los millones de pesos que se han gastado en cuestiones simbólicas, han sido solamente para visibilizar, para poner en relieve una sola mirada de estas que están irreconciliables. El presidente Boric, en vez de aprovechar su gira a Europa para traer inversiones, para hablar de los temas que nos unen, habla de una oposición que supuestamente está desestabilizando al gobierno, y todo su hito, el homenaje al juez Garzón, que más allá del tema Pinochet, el juez Garzón es una persona que está condenada por prevaricación, una persona que acompañó a Bolivia en la demanda, puso en una posición súper incómoda al canciller. Me parece que estamos en presencia de un gobierno que, por lo menos en esta gira, y particularmente en lo que significa los 50 años, retrocedió varios pasos en la posibilidad de tener una construcción de algo que sea más común y que nos permita mirar hacia el futuro. Igual sorprende que un sector de la derecha, porque le pregunté esto mismo al diputado Francisco Undurraga, al jefe de bancada de Bópoli en la Cámara, hay una parte de la derecha que no condena el golpe de Estado derechamente, independientemente del análisis histórico y todo eso.
da la impresión de que los golpes de Estado en general se condenan, digamos, pero hay una parte de la derecha que no la condena. Francisco Undurraga el viernes me decía en Tele 13 Radio que él lo condenaba, por supuesto. Otra cosa es lo que pasó antes, en fin, y las razones, pero que había que condenar el golpe de Estado. Usted no lo ha hecho. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Cuando hay una relación de causalidad tan evidente, basta leer las cartas de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei Montalva, Mariano Rumor, cuando hay una relación de causalidad tan evidente de los hechos previos a algo lamentable, que sí es condenable en una democracia que se quiebre la democracia, por supuesto, pero no se puede separar de lo que ocurrió antes. No es que uno no condene... Y de lo que ocurrió después, digamos. Pero por supuesto. O sea, la relación de causalidad es como cuando tú, o sea, si tú te subes a conducir un vehículo en estado de ebriedad y después lo chocas, hay una relación de causalidad entre ambos hechos. Acá pasa algo más o menos similar. En Chile ocurrieron hechos que quebraron la democracia, que fueron denunciados por todos los sectores políticos, por el Congreso, antes del 11 de septiembre del 73, lamentablemente, y es condenable que se quiebre la institucionalidad y nunca más se tiene que volver a repetir eso y nunca más se tienen que violar los derechos fundamentales. O sea, no es tan difícil entender de que hay relaciones de causalidad para hacer las condenas que correspondan a cada uno de los hechos. Dos temas que nos quedan, senador. Uno, el rumbo del proceso constituyente que usted apoyó y que acaba de relatar con harto costo. ¿Qué pasa? ¿Republicano se lo quiere llevar para la casa el proceso constituyente? ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que es una falta de respeto comparar el proceso constituyente actual, que ha tenido seriedad, que ha tenido discusión, que ha tenido debates, otro proceso, con el anterior. De hecho, la propia Javiera Pará, a mí me gustó mucho su entrevista hoy día, que dice que los que fueron los máximos expositores del maximalismo refundacional hoy día aparezcan diciendo que el Partido Republicano se quiera llevar la pelota para la casa. Me parece que es inaceptable. Recién veo unas declaraciones del consejero Luis Silva que dice todavía hay que escuchar a muchos actores que incluso no están presentes en el proceso constituyente, la democracia cristiana, los amarillos, los demócratas, que no tienen participación ahí. Hay que escucharlos y tener la capacidad de construir una constitución que nos pueda unir para cerrar este tema el 17 de diciembre. ¿Usted confía que se puede reconducir? Yo confío, creo que las enmiendas que se presentaron por parte de la UDI, he revisado, tratan de empatizar con un sentir ciudadano respecto a temas de migración, delincuencia, el derecho de propiedad, reforzar ciertos conceptos en materia de Fuerzas Armadas que me parece que son adecuados y espero que signifiquen, no solamente con los republicanos, sino que con todas las fuerzas políticas, la construcción de un acuerdo amplio para lograr cerrar este tema. Senador, y otro tema que lo afecta en lo personal, que es la situación de su padre, que está enfrentando un proceso judicial por delitos de connotación sexual. El senador Karim Bianchi dice que usted y su familia lo amenazaron por un proyecto que presentó él en torno a una cierta restricción de medidas cautelares en casos de alta connotación. A ver, ha sido un tema bien doloroso en lo personal, pero obviamente no. Yo trato de separar lo que es el rol público, una situación familiar dolorosa y donde particularmente primero descarto absolutamente que hayan existido amenazas. Tuve la oportunidad de conversarlo posteriormente con él. Es la comunicación de pedirle un poco más de cautela en situaciones que afectan a menores. Y llegar eventualmente a la identidad de menores y lo que significa ser especialmente cuidadoso cuando se imputan y se trata de vincular a personas en ese tipo de situaciones. Acá, ¿Senador Bianchi estuvo peligrosamente cerca de revelar esa identidad? No, estuvo directamente, lo hizo directamente, lo hizo directamente y ese fue un poco el cuidado que se le pide. Yo no quiero entrar en una polémica porque esto es algo que además seguir hablándolo genera no solamente una posibilidad de exposición a menores, sino que tiene una connotación legal, judicial que se tiene que investigar, que se tiene que hacer todo el trabajo acá. Yo cuando lo dijimos en un comienzo, y es una declaración que está ahí disponible, confío en el trabajo de la justicia, creo que es importante cautelar el interior de los menores, de todos, de las personas que aparezcan como denunciantes y personas que pueden aparecer como supuestas víctimas, pero me parece que hay que cautelar sobre todo el interior de los menores. Y eso es lo que le pedimos al senador Bianchi en el caso de esta situación muy dolorosa en lo personal. Y más allá del eventual exceso que puede haber cometido el senador Bianchi cuando habló, lo que él apunta en el fondo es a que el poder del dinero no tenga injerencia en el tipo de justicia que se recibe. Sí. Yo lo comparto plenamente. Yo comparto plenamente que el poder del dinero no tiene que tener injerencia en el tipo de justicia que se recibe. De hecho, ¿en el caso de su padre no ha habido eso? Ha sido lamentablemente un poco al revés, porque en las causas de esta connotación o de estas características, y de hecho si usted revisa la declaración que yo hice en su momento, lo que transmitimos como familia fue aquí no queremos ni privilegios pero tampoco prejuicios, que se genere un prejuicio y que se genere una cuestión donde además habiendo menores involucrados es aún más grave. Acá
si usted revisa las causas del sistema procesal penal chileno, probablemente se va a encontrar, no se va a encontrar nunca con una caución de estas características en un delito de estas características, nunca. Estuvimos haciendo revisión en términos de monto y no se trata de la capacidad económica precisamente lo que determinó eso, se trata quizás de una situación donde el vínculo con una persona termina generándole un prejuicio a otra persona, pero de nuevo, es parte de lo que tiene que investigarse, es parte de lo que tenemos que resguardar, sobre todo el interés y la identidad y todo lo que signifiquen los menores que pueden aparecer en estos expuestos y lamentablemente involucrados en algo en lo que no deberían estar. Ya, por último, en una sola palabra, ¿vuelven a dialogar con el gobierno o mientras esté el ministro Jackson? En el Congreso nosotros vamos a presentar nuestra idea en materia de pensiones y esperamos que sean acogidas. Yo además creo que sintonizan con la gran mayoría de los chilenos. Todo la cotización adicional a la cuenta individual. Yo creo que ese es nuestro punto de partida. El senador Javier Macaya, presidente de la UDI esta mañana en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa.